Clase número 17, prolegómenos a la teoría de números, es el capítulo introductorio al bloque de teoría de números que vamos a ver. Comprende esta clase divisibilidad, máximo común divisor, coprimalidad y resolución de ecuaciones diofánticas. Bien, empezamos por definir divisibilidad. Vamos a llamar o a tomar dos números enteros A y B. Vamos a decir que A divide a B y lo vamos a notar de esta manera. Si, solamente si existe un número entero, también C, tal que puedo expresar a B como un producto entre ese número y A. Es decir, que puedo escribir a B como A por algún número entero. Es equivalente decir que A divide a B, a decir que B es múltiplo de A. También se utiliza que A es factor de B, se suele decir a veces. Pero bueno, lo más usual es A divide a B y también que B es múltiplo de A. Bien, vamos a empezar por un teorema importante que es el del algoritmo de la división. Lo primero que vamos a probar es la existencia. Vamos a tomar dos números naturales en este caso. Vamos a definir, o vamos a demostrar, digo, el teorema para números naturales, y después es extensible a números enteros, pero es más sencillo si partimos de números naturales. Vamos a tomar dos naturales A y B, le vamos a pedir a A que sea menor o igual que B, y lo que vamos a probar es que existen los números Q y R, que ya llamaremos cociente y resto, tal que yo puedo expresar a B como A por Q más R, donde R es un número acotado entre 0 y A. Tiene que ser menor estricto que A y puede ser 0. Vamos a demostrarlo primero con una interpretación geométrica y después lo vamos a formalizar. Vamos a tomar la sucesión de múltiplos de A por 0, A por 1, A por 2, A por 3, etc. Todos estos son múltiplos positivos porque bueno, A es un número que lo consideré natural. Los vamos a ubicar sobre un eje. La distancia que separa dos múltiplos consecutivos es por supuesto A, ¿sí? Es de 0 a A, hay distancia A, de A a 2 veces A hay distancia A, hasta 3A hay distancia A. Y bueno, B, hay acá dos posibilidades, una es que B sea efectivamente un múltiplo de A, es decir, esté dentro de esta sucesión, lo cual no invalida la existencia, porque si B fuese, por ejemplo, Q por A, Q es el número C que está pedido acá arriba, y R es 0. Entonces, eso no rompe con la tesis del teorema. Como para ser más general, vamos a suponer que B es un número que no pertenece a esta sucesión, pero que bueno, también es natural. Es un número natural. Obligadamente B tiene que ser mayor que algún múltiplo. ¿Sí? Si B, por ejemplo, está entre A y 2A, acá, por ejemplo, es mayor que A. Si B cae por acá, es mayor que 2A. Es decir, siempre va a ser mayor estricto, ¿no? Salvo que sea igual, pero que es el caso anterior, mayor que algún múltiplo. Entonces, lo supongo mayor que Q por A. Necesariamente eso tiene que ocurrir. O es un múltiplo de A, o es más grande que alguno de estos números que está acá, porque es positivo. Bien. La distancia o la diferencia entre B y el múltiplo al cual yo estaba probando que era mayor, esa distancia es menor que A. Porque si B fuese, o para que esta distancia que está marcada en celeste, que es R, fuese igual a B, tendría que ser Q más 1 por A. Entonces el múltiplo que tengo que considerar no es Q, sino Q más 1 por A. Es decir, B sería un número de la sucesión, el número Q es Q más 1 y el número R es 0. Entonces, si yo lo supongo acá, esta distancia R, que es la diferencia entre B y Q por A, es menor que A, lo cual garantiza esto. Lo segundo que tengo que probar para mostrar que este R existe es que es natural. Ahora, por cómo está definido, B es más grande que Q por A. Entonces la resta es positiva, es decir, es mayor que 0. Pero además, B es un número natural, y la diferencia entre dos números naturales, si el primero es más grande que el segundo, es siempre un número natural. Entonces, eso prueba que R es un número natural. Esto que acabo de expresar es la demostración, pero bueno, formalizando, lo que vamos a decir es que B está obligado a estar entre dos múltiplos consecutivos de A, o al menos ser, por eso está la igualdad acá, igual a uno de esos múltiplos. Siendo que la resta entre, acá dice enteros, ¿no? Pero bueno, naturales, la resta entre dos naturales tal que el primero es más grande que el segundo es siempre
un natural, entonces R es natural. Y como B es más grande o igual que Q por A, entonces el resto es positivo. Es todo lo que enuncié recién. Por último, vemos acá lo que yo había expresado, que R es la diferencia entre B es la distancia que va de 0 a B es B, y la distancia que va de 0 a Q por A es Q por A, entonces esa diferencia es la distancia R. Fíjense que si yo pruebo esto, si esto existe, entonces de acá podemos plantear la tesis, que es que B es exactamente Q por A más R. ¿No? Si lo podamos despejar de ahí, tenemos la tesis. Es decir, hemos probado que los números Q, que llamamos cociente, y el número R, cumpla con esta condición, existe. En la segunda parte del teorema, que muchas veces se presenta como un único teorema de la existencia y la unicidad, es demostrar la unicidad. Es decir, yo he probado que dado dos números enteros, que el dividendo sea mayor que el divisor, existe un cociente y un resto. Lo que vamos a probar ahora es que ese cociente y ese resto son únicos, ¿sí? Bueno, la unicidad se demuestra igual que se demuestra siempre la unicidad, es decir, proponer dos algoritmos de la división, ¿sí? Uno que escribe a B como un Q1 y un resto 1, y una factorización no está bien decir, una expresión algebraica con Q2 y R2. Ambos restos, por hipótesis, deben verificar la condición de ser un resto, es decir, que ser un número positivo o cero y ser menor que el divisor, en este caso es A. Bien, planteamos los dos algoritmos de la división que me da esta suposición que yo hice. Vamos a restar miembro a miembro, restamos miembro a miembro, B menos B es 0, A y B son el mismo, porque vienen de la hipótesis. Acá me va a quedar, si yo escribo A por Q1 menos A por Q2, puedo sacar factor común A, y R1 menos R2 que está expresado. Vamos a pasar toda esta expresión para este lado, tendría que ser negativo acá adelante, pero ese menos lo introduzco al paréntesis, y por eso me queda, en lugar de Q1 menos Q2, Q2 menos Q1. ¿No? Repito, todo esto pasa negativo, y ese menos, al introducirlo al paréntesis, cambia los dos signos que están acá, y por eso me quedó Q2 positivo y Q1 negativo. Ahora bien, supongo que Q1 es más chico que Q2. ¿Qué implica eso? Que esto es positivo. Si Q1 es más chico que Q2, esta resta da un número positivo, ¿sí? Tanto Q1 como Q2, como R1, como R2 y A son números naturales, son números positivos. Como A es positivo, y si esta cuenta es positivo, esto es un producto positivo, entonces también tendré que llegar acá a la conclusión de que R1 es más grande que R2, porque si este producto es igual a esto que está acá, bueno, entonces necesariamente ambos deben ser positivos. Borro eso y avanzo. Bien, ¿qué pasa si eso es así? R1 menos R2, fíjense cómo está expresado esto está acá, ¿no? Y tengan en la cabeza la definición de divisibilidad que di en la diapositiva anterior. A por un natural da este número que es R1 menos R2. Entonces, R1 menos R2 es A por un número, es decir, R1 menos R2 es un múltiplo de A. Pero tenemos que R1 es un número más chico que A, eso está planteado acá. Y que R1 menos R2 tiene que necesariamente ser más chico que R1. ¿Por qué? Porque R2 es un número positivo. Si R2 pudiese ser negativo, bueno, existiría la posibilidad de que esto sea, por ejemplo, 2 menos 3, y esta cuenta es más grande que 2. Pero como R2 es un número positivo, no solamente positivo, sino que fíjense que por hipótesis es más chico que R1, entonces tiene que necesariamente ser más chico que R1. Y R1 es más chico que A. Entonces, ¿qué me dice esto de los extremos? Si esto es más chico que R1 y R1 es más chico que A, entonces R1 menos R2 tiene que ser más chico que A. Pero si es más chico no puede ser múltiplo. Entonces esto es un absurdo. ¿De dónde proviene este absurdo? De suponer que Q1 menos, de suponer que Q1 es más chico que Q2. Entonces Q1 no es más chico que Q2. Bueno, ¿qué va a pasar si yo supongo que Q1 es más grande que Q2? Bueno, voy a llegar exactamente al mismo absurdo. ¿Sí? Porque
esto es un número negativo, entonces esto también, pero me basta dar vuelta los términos para trabajar con números positivos y llegar exactamente a la misma conclusión. Entonces, por igual razonamiento, Q2 no puede ser más chico que Q1. Si Q1 no puede ser más chico que Q2, y Q2 no puede ser más chico que Q1, entonces la única posibilidad es que sean iguales. Si Q1 y Q2 son iguales, esto que está acá va a dar 0. Y A por 0 tiene que ser 0. Entonces, R1 menos R2 tiene que ser 0, lo cual implica que R1 es igual a R2. Entonces, ¿qué probé? Que Q1 es igual que Q2, que R1 es igual a R2, es decir, que la descomposición de los números según su algoritmo de la división es única. Y con los dos teoremas hemos probado que el algoritmo de la división existe y es único, para cualquiera sean los números B y A que cumplan con esta condición. Muy bien, esa es la tesis. Bien, un teorema más. Dados dos números enteros A y B, que tienen el mismo resto, al ser divididos por un número genérico n, o al menos dos números A y B tienen el mismo resto al ser divididos por n, si solamente si su diferencia es un múltiplo de n. La resta entre A y B es múltiplo de n. Esto es un sí, solamente sí, así que tendremos que probar la ida y la vuelta. Vamos a ir primero con la vuelta. Vamos a tomar dos números y vamos a decir que su diferencia es un múltiplo de n. Si yo tomo A menos B, y eso es K por n. Acá como están nombrados como enteros, no importaría mucho cuál es más grande, no importaría si esta cuenta es negativa, ¿sí? Porque K podría ser un número negativo y no dejaría de ser múltiplo. Digo esto para que no tengamos que hacer el caso A menos B y el caso B más A, B menos A, digo. Es indistinto. Consideramos entonces, como decía, que es verdadero que la diferencia es un múltiplo de n. Tenemos que probar que tienen el mismo resto. Entonces, aplicamos el algoritmo de la división entre A y n. Es decir, tomamos los números A y n y los dividimos. Nosotros probamos hace un rato que van a existir Q y R, ¿sí? Que R necesariamente tiene que respetarse en un número o 0 o más chico que n. Y vamos a sustituir en la descomposición por el algoritmo de la división del número A en la hipótesis, ¿sí? Ahí donde está marcado el cuadrado violeta. Bien, me queda esto, n por q más r menos b igual a k por n. Ajustemos esto un poquitito. El k por n lo pasamos restando para el primer miembro, b pasa sumando hacia el segundo miembro. Entre esta expresión y esta expresión sacamos factor común n. Y fíjense que lo que hice fue descomponer el AB en el algoritmo de la división, porque Q menos K es un número entero. Entonces, esto es el algoritmo de la división de B, donde N por Q es el Q menos R, Q menos K es el cociente, y R es el resto. ¿Pero qué resto me dio el algoritmo de la división de B? El mismo que A. ¿Sí? Entonces, tiene el mismo resto. He probado la vuelta del teorema. Bien, para la ida es mucho más sencillo, es trivial la ida, ¿sí? Yo tengo A y B y planteo que tiene el mismo resto al ser divididos por n. En este caso es verdadero que tiene el mismo resto. Q1 y Q2 no están obligados a ser iguales, pero sí R. Por eso no puse R1 y R2. Si restamos miembro a miembro, A menos B es n por Q1 menos n por Q2, sacamos factor común n, y R menos R, como son iguales, da 0. Y bueno, ya está. La diferencia es un natural o un entero por n, es decir, es múltiplo de n. Fíjense que es mucho más sencillo. Bien, definimos máximo común divisor, esta es algo que todos conocemos. Tomamos dos números naturales A y B, o dos enteros, en el caso sería lo mismo. El máximo común divisor es el número más grande que divide a los dos. El número más grande que es divisor de A y que a la vez es divisor de B, es el máximo común divisor. Se escribe de varias maneras, nosotros lo vamos a escribir así, entre paréntesis y separados por dos puntos, esa es la notación que vamos a utilizar. Bien, hay distintas herramientas de cálculo del máximo común divisor, o el máximo divisor común, como está abreviado ahí. Una de ellas plantea que si yo tomo dos números naturales, entonces el máximo común divisor entre A y B es el mismo que entre la diferencia entre ellos dos
y el número más chico, si B es más grande que A en este caso, ¿no? Si B es más grande que A, B le resto A y tomo A, entonces quizás es más sencillo calcularlo acá que acá. O al revés, si A es más grande que B. En lugar de hacer B menos A, si A es más grande que B, hago A menos B y me quedo con B. Es decir, me quedo con la diferencia y con el más chico. Un ejemplo de esto, como para que no quede tan en el aire, si yo quiero calcular el máximo común divisor entre 60 y 35, tiene que ser el mismo que entre 60 menos 35 y 35. Bueno, 60 menos 35 es 25. Entonces ahora, el máximo común divisor entre 25 y 35, si es que no lo sacan ya, porque es más fácil de ver, puedo volver a aplicar el método, es decir, tomar el más grande, restarle el más chico, 35 menos 25 y 25, es decir, entre 10 y 25, acá, fíjense que es mucho más fácil calcular acá que acá arriba, y es el mismo, sin embargo. Si lo ven acá ya lo pueden contestar, y si no, volvemos a aplicar una vez más el método. Al más grande le restamos al más chico, entre 25 menos 10 y 10, es entre 5 y 10. Bueno, ya ahí es evidente, no obstante se puede volver a aplicar y hacer el más grande menos el más chico, 10 menos 5 es 5, y ahora ya es evidente, porque entre dos números iguales, el máximo común divisor es dicho número. Entonces, entre 60 y 35, el máximo común divisor es 5. Antes de avanzar, quiero hacer una aclaración, porque después lo vamos a usar quizás en algún teorema. Si yo quisiese calcular el máximo común divisor entre 60 y, por ejemplo, bueno, no sé, 3, bueno, acá sabemos que es 3, pero lo que quiero mostrar es que si nosotros aplicásemos este método, bueno, yo tendría que a 60 restarle 3, y me quedaría 57 y 3. Entonces podría volver a restar 3, porque sigue siendo 3 el más chico. Entonces en realidad, por ahí me convendría restarle a 60 n veces 3, mientras esto siga siendo positivo, y 3. Es un corolario del método que vimos recién, ¿no? Podríamos restarle 19 veces 3, por ejemplo, ¿no? que es 57, y ya me quedaría entre 3 y 3, que es 3. Para no tener que irlo repitiendo varias veces. No puedo aplicar eso acá porque a 60 le puedo restar, no le puedo restar 2 veces 35 porque me queda negativo. Bueno, avanzo. Bien, otra forma de calcular el máximo común divisor tiene que ver con lo que acabo de expresar, que es el algoritmo de Euclides. Euclides probó que si yo aplico el algoritmo de la división entre los dos números a los cuales yo le quiero calcular el máximo común divisor, considerando que B es más grande que A, ¿no? Por supuesto, va a existir Q y van a tener un resto. Bueno, y que si el resto es 0, entonces por supuesto que A divide a B, por definición, porque si esto es 0, A divide a B, entonces el máximo común divisor es A. Si el resto es mayor a 0, no puede ser negativo el resto es mayor a 0, entonces el máximo común divisor entre A y B es lo mismo, o es el mismo, que entre A y el resto. Esto tiene que ver con expresar esto así. Me parece que lo puse en la diapositiva. Ahí, acá está. A B le estamos restando n veces Q, o en este caso Q veces A, que era lo que mostraba recién. Yo podría ir restando una vez A, dos veces A, tres veces A, cuatro veces A, mientras sea positivo, hasta que sea lo más chico posible. Bueno, ese es el resto. Entonces, consecuencia de lo que vimos recién, es que yo podría, en lugar de ver cuántas veces le tengo que restar a B, cuántas veces le tengo que restar a A, directamente calcular el resto y calcular el máximo común divisor entre A y R1. ¿Y en qué podría pasar en este caso? Bueno, si R1 es 0, ya está. Ya lo obtengo el máximo común divisor. Si no, bueno, se achicaron los números. Entre A y B son números más grandes que A y R1. R1 es un número más chico que A. Entonces ahora yo puedo volver a aplicar el algoritmo de la división. No entre A y B, sino entre A y R1. A es más grande que R1. Entonces, existe un cociente y un resto 2, donde el resto 2
es más chico que R1, pero es positivo. Entonces ahora, el máximo común divisor entre A y R1 es el máximo común divisor entre R1 y R2. Bien, si R2 es 0, bueno, por lo mismo que recién, no la misma justificación que recién. Si R2 es 0, ya lo encontré, el máximo común divisor, es R1. Y si R2 no es 0, vuelvo a aplicar el procedimiento. Calculo el máximo común divisor entre R1 y R2, aplicando otra vez el algoritmo de la división entre R2 y R1, dividiendo a R1 y R2 y calculando un resto 3. ¿Cuántas veces lo tengo que hacer eso? Bueno, lo puedo hacer hasta que en algún momento el máximo común divisor, o bien sea evidentemente un número muy sencillo de calcular, o alcance el resto 0. Tarde o temprano el resto 0 lo voy a alcanzar, y el último resto que no sea 0 es el máximo común divisor. Bien, vamos a ver un ejemplo de esto, porque así con tantas letras por ahí es difícil de ver. Supongamos que queremos calcular entre 336 y 66. Bien, lo primero que tengo que hacer es plantear esto que está acá, el algoritmo de la división entre 336 y 66, y ver qué resto me da. Bueno, fíjense que da resto 6. Entonces ahora necesito calcular el máximo común divisor entre 66 y 6, que bueno, creo que es evidente que es 6, pero supongamos que no lo vemos. Como no me dio 0 el resto, vuelvo a aplicar el algoritmo de la división entre 66 y 6. Es decir, divido 66 y 6 y calculo el resto. Este resto sí es 0. Entonces, el resto anterior, que fue 6, es el máximo común divisor. Una vez que alcanzo el 0, el resto anterior es el máximo común divisor. Bueno, esto por supuesto, este método, el de la diapositiva anterior, es un método práctico si yo tengo números chiquitos. Si yo tengo números grandes, este es mucho mejor. Y más corto sobre todo, menos iteraciones. Bueno, ¿qué es una ecuación diofántica? Es una ecuación que tiene dos incógnitas, que tiene esta estructura y que tanto los coeficientes como las variables son números enteros. Es decir, A es un número entero, B es un número entero, C es un número entero, y me interesa saber los X y enteros que resuelven esta ecuación. X y no pueden ser, por poner caso, fracciones. Bien, lo primero que vamos a demostrar es el teorema de la existencia de soluciones, es decir, cuándo existen soluciones. Vamos a introducir esto planteando este teorema, ¿sí? o planteando esta condición. Si A y B tienen por máximo común divisor al número D, entonces existe una combinación lineal de A y de B que me lleva a D. Bueno, no sé si lo dije del todo claro. Esto recuerden que indica máximo común divisor. Entonces el máximo común divisor entre A y B es D. Por ejemplo, en el caso anterior habíamos probado que entre 336 y 66 era 6. Bueno, lo que dice este teorema es que existe una combinación lineal, existen dos números X y enteros, tales que hacen que esta cuenta me dé el máximo común divisor. ¿Sí? Es decir que va a haber un número por el primero más un número por el segundo que me dé el máximo común divisor. Esto es lo que vamos a probar. Bien, por el algoritmo de la división entre A y B, si yo divido A y B, existe un cociente y un resto. El resto R1 tiene que ser menor que A y ser mayor que C. Esto lo podemos reescribir. Nosotros vamos a tomar esta expresión entera y pasarla restando, y me queda el resto de R1 despejado ahí. Bien, el máximo común divisor por el algoritmo de Euclides entre A y B es igual que entre A y R1. Entonces le aplicamos el algoritmo de la división a A y a R1. ¿Sí? Entre A y R1. A ver, ahí me quedaron mal las diapositivas. Entre A y R1 es esto que está acá. Tengo un R2. R2 cumple con la condición de ser más chico que R1 y que me va a permitir hacer una reescritura similar a esta. Y el máximo común divisor entre A y B, que es igual a el que es entre A y R1, es igual también al que es entre R1 y R2. Bien, vamos a sustituir en R1, que es este despeje que hicimos acá, en el segundo algoritmo de la división, B menos A por Q. Me queda así, ¿no? Ahí en R1 sustituimos B menos A por Q. Bien, hacemos distributiva de Q2, B por Q2, menos A por Q1 por Q2, más R2. Reescribimos, despejamos R2 de acá, ¿sí? Este B por Q2
la pasamos hacia el primer miembro restando, y menos A por Q1 por Q2 lo pasamos sumando hacia el primer miembro que está acá. Tenemos factor común A entre este y este, así que lo podemos expresar de esta manera. Y bueno, como Q1 existe porque proviene de un algoritmo de la división, y Q2 existe porque proviene de un algoritmo de la división, todo este número existe. Y todo este número también existe. Bien. Es probable, por el algoritmo de Euclides, que R2 sea el máximo común divisor. Si R2 es el máximo común divisor, ya probé el teorema. Porque fíjense que este sería X y este sería Y. Y alguien me podría decir, ¿y qué pasa si R2 no es el máximo común divisor? Bueno, entonces aplico nuevamente el algoritmo de la división y me va a quedar una igualdad con R3. Entonces he probado el teorema. Y si R3 no es el algoritmo no es el máximo común divisor, bueno, lo vuelvo a aplicar para obtener un R4. Esto me garantiza a mí que tarde o temprano voy a alcanzar el máximo común divisor, porque el máximo común divisor es un resto. Es el último resto diferente de 0. Entonces esto prueba que existe una combinación lineal que me lleva hasta el máximo común divisor. Esto no prueba la existencia de las soluciones de una ecuación diofántica. Acá quizás sería mejor decir que este teorema habla de la existencia de la combinación lineal que resulta el máximo común divisor. Bueno, ahí abajo dice lo que expresé recién, que hay un resto que tarde o temprano va a ser el máximo común divisor. Vamos a definir coprimalidad primero, porque lo vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a decir que dos números A y B son coprimos si su máximo común divisor es 1. Se suele escribir en aritmética con este símbolo que se usa en geometría para perpendicularidad. Y consecuencias del teorema anterior, es decir, de que todo par de números se puede expresar como una combinación lineal que resulte en su máximo común divisor, y de esta definición que les acabo de dar, es que D es la menor combinación lineal posible. Cualquier combinación lineal que nosotros planteemos con dos números va a tener como números enteros estamos hablando, ¿no? O naturales, porque habría que agregar el módulo, siempre es más grande que el máximo común divisor. Si el máximo común divisor es la combinación lineal positiva más chica que utiliza los números A y B. Si son coprimos, entonces la mínima combinación lineal es 1, porque el máximo común divisor es 1. Entonces, como es la más chica, bueno, me tiene que dar 1. Bien, si A y B son números coprimos, entonces las potencias son también coprimas. Si 2 y 3 son coprimos, 2 al cuadrado es coprimo con 3 al cuadrado, 2 a la quinta es coprimo con 3 a la quinta, etc. Si A a la n divide a B a la n, entonces A divide a B. Por ejemplo, si 2 al cubo divide a 6 al cubo, entonces 2 divide a 6. Bien, todo esto, los dos primeros son consecuencias de la definición, pero los de abajo se pueden demostrar, si no es difícil de probar. Si A es coprimo con B, este último es importante. Si A es coprimo con B y A divide un producto entre B y C, entonces A tiene que dividir a C. Por ejemplo, si 2 es coprimo con 3, que lo es, y 2 divide algún número, que es un múltiplo de 3, por ejemplo, a 12, que se puede expresar como 4 por 3, entonces 2 tiene que dividir a 4, que por supuesto que lo hace. ¿Está? Porque es coprimo con 3. 12 es 4 por 3 y 12 es coprimo con 3. Entonces tiene que dividir a 4. Bien, ahora sí, agregadas estas definiciones y apoyándonos en el teorema que vimos recién, ¿cuándo una ecuación diofántica lineal es resoluble? ¿Cuándo tiene solución? Bien, si planteamos la ecuación diofántica A por X más B por Y más C, ¿va a tener solución si y solamente si el máximo común divisor entre A y B divide a C? Si el máximo común divisor entre A y B no divide a C, entonces la ecuación diofántica no admite solución entera. Esto hay que probarlo. Bien, la ida es sencilla, ¿no? La ida sería que tenga solución, entonces probar que divide a C. Bueno,
¿Por qué es trivial? Porque si D divide A por B, A por B no, perdón, si D es el máximo común divisor entre A y B, entonces divide absolutamente toda combinación lineal. Si D divide a cualquier número por A. Es decir, si D divide a cualquier múltiplo de A. Y si D divide a B, entonces D divide a cualquier múltiplo de B. Y si D divide a y divide a B, divide a su suma. Entonces, divide a cualquier combinación lineal. Como A por X más B por Y es una combinación lineal de A y de B, entonces D tiene que dividir a C. Por eso es trivial. La vuelta sería proponer que el máximo común divisor entre A y B divide a C y probar que hay solución. Bueno, llamo D al máximo común divisor entre A y B, y la hipótesis es que D divide a C. Entonces, por definición, si D divide a C, C se puede expresar como un número por D. Esta es la definición de la primera diapositiva. Bien, existe una combinación lineal por el teorema previo entre A y B que tiene por resultado a D. Acá la combinación lineal la planteé con U y con B, no con X y con Y. ¿sí? A por algún número más B por algún número me da D, porque D es el máximo común divisor entre A y B. Pero fíjense que D por K me da C. Entonces, si yo multiplico miembro a miembro por K, y aplico, digamos, las distributivas y las asociativas convenientes, asocio K por U, asocio K por B y K por D me da C por hipótesis, entonces fíjense que todo esto que está acá, K por U, es un entero, es producto de enteros. Y K por B es un entero, que es producto de enteros. Entonces K por U es mi X y K por B es mi Y. Es decir, hay al menos una solución. Esto prueba que K por U y que K por B son soluciones a la ecuación diofántica. Ahora, son soluciones particulares. ¿Por qué? Porque una ecuación diofántica que admite una solución entera, admite infinitas soluciones enteras. Entonces lo que me interesa a mí ahora es encontrar la forma general de la solución. Es decir, es encontrar una fórmula o un procedimiento que me permita obtener cualquier solución, no todas las soluciones de la ecuación diofántica. Vamos a partir de una ecuación diofántica resoluble, es decir, que el máximo común divisor entre A y B divide a C, y X0 y Y0 una solución particular. Tenemos la ecuación diofántica, tenemos un par de números que resuelven la ecuación diofántica. Como por hipótesis la ecuación es resoluble, el máximo común divisor entre A y B tiene que dividir a C, entonces podemos decir que A por X más B por Y es igual a C en esa ecuación, en esta ecuación, yo puedo dividir a A, a B y a C por D. ¿Por qué? Porque si D es máximo común divisor entre A y B, D divide A, es decir, A dividido D da natural, o entero. B dividido D da natural, o entero, porque es divisor. Y si D divide a C, puedo escribir C dividido D, da entero. Es importante que estos tres números que están acá presentados como fracción tengan en la cabeza que no son fracciones, son números enteros, porque D divide A, D divide a B y D divide a C. Ahora, como D es el divisor común más grande de A, y D es el divisor común más grande de B, entonces el resultado va a ser A dividido D, y el resultado va a ser B dividido D, es un número coprimo. Esto es un teorema, en la práctica me parece que está propuesto como ejercicio para demostrar, pero es bastante sencillo, porque nosotros sabemos que existe una combinación lineal alfa por A más beta por B, bueno, horrible la caligrafía, me da D, he probado que existe esta combinación lineal. Bueno, si dividen todo miembro a miembro por D, van a ver que acá le va a dar 1. Y si me da 1, quiere decir que los números son coprimos. Los números B dividido D y A dividido D son coprimos por la definición que les di en esa diapositiva que decía corolarios. Así como la combinación lineal alcanza a ser 1, entonces son números coprimos.
Bien, A dividido B, D y B dividido D son números coprimos. Entonces esta ecuación está presentada entre dos números que son coprimos. Bien. Considero la solución particular. ¿Qué quiere decir que la solución sea particular? Que si yo la reemplazo en X y en Y, satisface la igualdad. No importa si lo reemplazo arriba o lo reemplazo abajo, porque son ecuaciones equivalentes. Entonces, si yo reemplazo X0 acá y Y0 acá, esta igualdad es verdadera. Muy bien, vamos a restar miembro a miembro estos dos. C sobre D menos C sobre D va a ser 0, y entre estos dos vamos a sacar factor común B sobre D, y entre estos dos vamos a sacar factor común A sobre D, me va a quedar lo que está escrito ahí abajo. Bien, vamos a tener esto en cuenta. Fíjense que voy a pasar toda esta expresión hacia allá restando, ¿sí? Fíjense lo que me quedó acá, está marcado porque vamos a sacar dos conclusiones de esto. Primero, que este número divide a toda esta cuenta. Y segundo, es que, cambio el color, es la definición de divisibilidad, recuerden, que este número divide a toda esta cuenta, que es lo que está acá abajo. Ahora bien, por el corolario que les dije que era importante, como arriba, acá arriba, en la parte que está escrito en rojo, como este número divide a este producto, pero no divide a B sobre D porque son coprimos, tiene que dividir al otro. Como este número divide un producto, pero no divide a uno de sus factores, tiene que necesariamente dividir al otro. Entonces, divide a, sacamos esto, dejamos el menos, a menos y menos Y0, si quieren, acá podríamos plantear Y0 menos Y, o sea, pasar este menos hacia dentro del paréntesis. Y de abajo la conclusión va a ser similar. Bien, si A sobre D divide a este número, por definición se tiene que poder expresar como el número por algún entero. Definición de divisibilidad. Abajo la conclusión es similar. Como el número acá marcado en azul divide este producto, pero no divide a este, porque son coprimos, debe dividir al paréntesis. Entonces, se puede expresar como un entero por el divisor. Son divisores. Tienen resto cero al ser divisibles. Esa es la definición de divisibilidad. Bien, tengamos eso presente porque lo que vamos a hacer ahora es aplicar sustituciones. Vamos a sustituir todo esto esperen que voy a borrar. Ahí está. En lo que está recuadrado en celeste, vamos a sustituir el paréntesis con el signo menos por A sobre D por K1. O sea, este menos con este paréntesis por A sobre D por K1 me queda lo que está acá abajo. Y en el primer miembro, todo este paréntesis con B sobre D por K2, acá. Fíjense que A sobre D por B sobre D es el mismo producto que está acá B sobre D por A sobre D, porque el producto entre enteros es conmutativo. Entonces se puede simplificar. ¿Cuál es la conclusión? Que K1 es igual a K2. El número que está acá arriba como K1, el número que está acá abajo, son iguales. Tengamos eso en la cabeza porque lo vamos a usar. Lo dejo todo ahí. Bien. Vuelvo a esto que está recuadrado en celeste. ¿Sí? Recordemos que los números K, que están acá marcados, acá y acá, ¿sí? Son iguales. Bien. En ese recuadro violeta, ¿sí? Que es este que está acá, vamos a aplicar la sustitución. En lugar de escribir este paréntesis, vamos a escribir esto. Acá no está marcado, pero ven que acá está el signo menos, entonces este signo menos que está acá afuera también va a desaparecer cuando aplique la sustitución. Es la misma sustitución que hicimos para llegar hasta acá. De acá, X0 era un número dato, porque es la solución particular. A y B son datos de la ecuación, y D es el máximo común divisor, que es calculable, porque A y B lo tengo. Entonces la única incógnita es X, de ahí. Vamos a despejar X. A sobre D y A sobre D se pueden simplificar, y X0 pasa sumando. Bien. K es un número cualquiera entero. Una vez obtenida una solución, yo si asigno un valor a K, el número resultante de esta fórmula va a ser también solución de la ecuación de Ofántica. Ahora, para las Y generales,
vamos a resustituir, otra vez hacia atrás, otra vez hacia el recuadro celeste. Ahora vamos a sustituir el primer paréntesis en lugar del segundo. En lugar de x menos x0, ponemos b sobre d por k, ¿sí? Fíjense que acá puse k y no k1, porque k1 y k2 son iguales, entonces puse k. Bien, sustituimos, queda exactamente igual que acá, b sobre d y b sobre d se van a simplificar. Bien, el menos sigue estando ahí, ¿sí? Y ahí vamos a despejar y, este y que es negativo pasa para acá sumando, este y con este menos se hace más, por eso quedó más y me queda esta expresión de y. Estos dos que están recuadrados en verde son las fórmulas de las soluciones generales de la ecuación diofántica. Ojo, que el k que está acá arriba y el k que está acá abajo, si bien pueden tomar cualquier valor, tienen que ser el mismo arriba y abajo, ¿no? Porque las soluciones vienen de a par. Bien, un ejemplo. En este caso me va a dar una ecuación diofántica que, insisto, si tiene solución, tiene infinitas, pero lo que me pide es hallar las soluciones que sean naturales, es decir, que ambos números sean números naturales. Esta es la ecuación diofántica, 12 por x más 15 por y igual a 84. Lo primero que hay que hacer es probar si esta solución si esta ecuación, tiene solución o no. Entonces, hay que calcular el máximo común divisor entre 15 y 12, que es lo mismo que entre 12 y 3, lo que hice fue restar, y que bueno, es evidentemente 3. Ahora la pregunta es, ¿3 divide 84? Sí, entonces tiene solución. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es transformar esta ecuación diofántica en una equivalente donde los números que multipliquen a las variables sean coprimos. Es decir, vamos a dividir toda la ecuación por 3. 12 dividido 3 es 4, 15 dividido 3 es 5, y 84 dividido 3 es 28. Entonces voy a trabajar ahora con esta ecuación, que me da números coprimos. Bien, como 5 y 4 son coprimos, tiene que haber una combinación lineal que me dé como resultado 1. Lo que estoy haciendo yo acá es planteando el algoritmo de la división. 5 dividido 4 es cociente 1, que es este 1 que está acá, y resto 1, que es este 1 que está acá. Bien, 4 por 1 lo paso restando, que es menos 4, y fíjense que ahí obtuve la combinación lineal, donde este coeficiente es menos 1, y el de 5 es 1, que me dio 1 por resultado. Yo quiero llegar a 28, entonces multiplico los dos lados de la ecuación por 28. Bien, agrupo y escribo como a mí me conviene. Cuando haga la distributiva del 28 no voy a hacer 28 por 4, cuando haga la distributiva del 5 no voy a hacer 28 por 5, porque lo que quiero es expresarlo así. Menos 28 por 4, más 28 por 5 igual a 28. Fíjense que si comparamos esto con esto, obtuve una solución particular de la ecuación diofántica, que es x0 igual a menos 28 e y0 igual a 28. Para poder resolver una ecuación diofántica, necesito primero encontrar una solución particular. Y una vez obtenida la solución particular, tengo la fórmula para calcular todas las ecuaciones que quiera. Todas las soluciones que quiera. ¿Cuáles eran las fórmulas? Bueno, esas. ¿Sí? Bien, reemplazamos. X0, que es mi solución particular, es 28. Acá B sobre D es 15 dividido 3. Podría haber puesto directamente 5, pero bueno, para hacer el camino largo, puse B dividido D, específicamente, ¿no? El número B de la ecuación original y D, que es el máximo común divisor. Bueno, eso me queda eso que está ahí. Es decir, para cualquier valor de K que yo elija, esta cuenta va a ser solución, siempre y cuando venga acompañado de un y que respete esta estructura. Es decir, y0, que me dio 28, menos a sobre d, a es 12, d es el máximo común divisor que fue 3, es decir, y es igual a 28 menos 4 por k. Por ejemplo, si yo le doy acá el número 77 y saco la cuenta, el x que me da arriba y el y que me da abajo satisfacen tanto la ecuación marcada acá en azul como la ecuación que ahora voy a marcar en verde, que es la original. Bueno, ¿me sirve eso como respuesta? No, porque yo quiero las soluciones naturales, y fíjense que la particular que yo encontré, que es menos 28 y 28, tiene un número entero, y yo quiero que sean naturales. Entonces le voy a pedir a esos dos, a ese x genérico y a ese y genérico, que sean positivos. A x, que es menos 28 más 5k, 5 por k, sea mayor a 0. Es decir, que k sea mayor que 28 quintos.
y que a 28 menos 4K, que es el Y, también sea positivo, es decir, que sea menor que 7. Bueno, 28 quintos es 5,6. ¿Sí? Así que entre 28 quintos y 7, el único número posible es 6. Quiere decir que hay una única solución natural, que es venir hacia acá arriba, hacia esta parte, hacia acá, y obtener la solución, o calcular la solución que me da, cuando K es igual a 6. Eso es 2 y 4. Repito, esta ecuación diofántica tiene infinitas soluciones enteras, pero en este caso una única ecuación natural, 2 y 4. Bueno, muy bien, eso es todo para la introducción a la teoría de números. Esto los deja en condiciones de empezar a trabajar con el trabajo práctico.